Bendiciones de lo alto para todos ustedes, bendiciones de Dios del cielo para sus familias, para su vida, para su salud, para su vida sentimental y para su vida espiritual. Para ustedes bendiciones. Les saluda su pastor Pedro Carrillo, generando desde la ciudad de Barranquilla. Estamos en el programa Formando 1 millón de guerreros. Y hoy vamos a estar tratando la armadura de Dios. Vamos a seguir estudiando sobre la armadura de Dios, pero hoy vamos a culminar enseñando sobre el escudo de la fe. Vamos a leer en el libro de Efesios, en el capítulo 6, donde habla, a partir del versículo 10, habla de la armadura de Dios. Y en el versículo 16, Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego del maligno, pensamientos, palabras, argumentos del enemigo. Todo eso se puede apagar es con el escudo de la fe. Hay una fe que es un escudo, que es protección para el creyente. Bueno, hablando de la armadura, pues ustedes saben que los soldados utilizaban un escudo y ese escudo era de protección, era un escudo grande. Habían dos escudos, un escudo pequeño y había un escudo que era del tamaño de la persona. Y cuando se está hablando aquí del escudo de la fe, se está hablando de ese escudo, un escudo que es grande, que cubre a toda la persona, que no solamente le protege de las espadas cortas, porque cuando el soldado iba a guerras cuerpo a cuerpo, utilizaba un escudo pequeño porque se utilizaban espadas cortas, y con esa espada corta pues se podía enfrentar al enemigo y detener esa espada con ese escudo corto. Pero en las guerras grandes, esas guerras de grandes magnitudes donde lanzaban flechas, lanzaban también flechas encendidas o dardos encendidos, o lo que llama la Biblia saetas. Eh, las mandaban desde lejos y la persona necesitaba un escudo más grande. También lanzaban piedras, rocas, y también rocas encendidas lanzaban. Y además de eso, pues habían espadas largas, lanzas y espadas cortas. Entonces tenía que existir un escudo más grande para poder proteger de todas esas clases de dardos. Y cuando aquí habla de el escudo de la fe, se habla de ese escudo grande, porque dice que con él puedes apagar todos los dardos, ya sea con piedra, con saetas, saetas encendidas, lanzas o espadas del enemigo. O sea, tiene que ser un escudo grande para poder apagar todos los dardos, puesto que la pequeña no alcanzaba, no servía para poder proteger de todo esto. Entonces aquí se habla de ese escudo grande que utilizaban los soldados romanos en las batallas de conquista, conquista de tierras, de otras tierras, para ensanchar terreno. De ese escudo vamos a hablar. ¿Cómo podemos tener ese escudo? Hay gente que dice: ahora cojo el escudo de la fe, y piensan que con decir eso ya la persona está protegida contra los ataques del enemigo.
Y eso no es así, no es así. Quiero hablarles de manera sincera y clara para que usted lo pueda entender. Cuando habla de escudo de la fe no habla de decirlo. Tengo el escudo de la fe o me pongo el escudo de la fe o tomo el escudo de la fe. No, no se refiere de eso. Se refiere a una convicción interna, una convicción en el espíritu, una conciencia clara de lo que tú estás creyendo. El escudo no es algo que se toma hoy o en este momento. El escudo es algo que se adquiere a través de lo que tú crees, a través de la fe. Es por eso dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1, dice que la fe es una convicción, no es algo que se dice y ya voy a tener. No, es una convicción, es algo que tú has adquirido, y la fe viene por el oír. La fe viene por el oír la palabra. Y en ese entonces, en aquel entonces, cuando el apóstol Pablo decía esto en Romanos capítulo 10, que dijo, la fe viene por el oír, porque en ese entonces la gente no tenía la facilidad eh, de tener una copia de las escrituras. Entonces las personas solamente tenían la facultad de escuchar, de ir a la sinagoga y escuchar la palabra. Pero nosotros tenemos una dicha en este momento, y es que nosotros, todo el que quiera tener una copia de las escrituras lo puede tener. Y ahora no solamente es por el oír, sino también por el leer la palabra. Entonces yo podría decirle en este momento que la fe viene por el oír y viene por el leer la palabra. Por eso tiene que leerlo diariamente, porque a medida que usted lee, usted va conociendo y recibiendo las promesas del Señor. Y esas promesas son las que te dan la convicción de que el mundo espiritual es real. Eso está en Romanos, en el capítulo 10, verso 17, que dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, mire, amados, el escudo de la fe no es algo que usted puede decir, me pongo, me coloco o tomo el escudo de la fe. Es algo que se adquiere, es algo que se obtiene a través de la convicción. Es pues la fe la convicción de lo que no se ve. Es una convicción de las cosas espirituales, esas cosas que no se ven a simple vista, pero que nosotros por la fe la hacemos realidad. Voy a irte explicando un poquito sobre esto para que usted lo pueda entender. La fe no es algo sencillo, es algo muy complejo. La fe es algo bastante complejo. ¿Cómo así? La fe es como un edificio de 7 pisos, o como algo que tiene muchas aristas, muchas caras. Es una sola cosa con muchas caras, con muchas vistas. La fe no es algo tan sencillo que solamente decir yo creo y ya. No. Por ejemplo, yo le estoy hablando de 7 pisos, porque el creyente tiene que escalar en la fe. El único que tenía los 7 niveles de la fe era Jesús. Jesús tenía los 7 niveles de la fe. Y por eso es que la Escritura dice allá en Efesios, en el capítulo 4, dice eh, que el que tiene esos 7 niveles de fe ha llegado a la plenitud de Cristo. Eso está
en Efesios 4, versículo 13. Dice que los 7 niveles de fe que uno debe escalar, dice, es llegar a la unidad de la fe. O sea, los 7 niveles de fe eh, eh, componen lo que se conoce como la unidad de la fe. Y es la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, tener los 7 niveles de fe es llegar a un varón perfecto. O sea, tener la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Entonces, porque Cristo era el que tenía esos 7 niveles de fe. Y cuando nosotros vamos escalando a esos niveles, pues vamos alcanzando esa medida de la estatura de Cristo. Los 7 niveles de fe, el primer nivel de la fe es la fe para ser salvo. Y esa es una fe que Dios la da como cuota inicial para que nosotros iniciemos en este caminar, en este crecimiento. Eso dice la palabra que somos salvos por fe, y eso no es de nosotros porque es un don de Dios. Ahí mismo en Efesios lo dice la palabra. En Efesios capítulo 2, versículo 8, dice que por la fe somos salvos, por gracia, por fe somos salvos. O sea que el primer nivel de la fe para nosotros comenzar en estos caminos es un don de Dios, y es la fe para ser salvo. ¿Qué es fe? Ya sabemos nosotros que la fe es la convicción de lo que no se ve. O sea que la fe para ser salvo es la convicción de que ese sacrificio que se hizo en el Calvario era real. Cuando usted cree y está convencido de que ese sacrificio en la cruz del Calvario fue real, existió, que no es una historia, que no es un cuento, que no es una fábula, cuando usted tiene eso claro, entonces el sacrificio que hizo Cristo en la cruz se hace real para nosotros. Y es ahí donde la sangre se hace evidente y nosotros recibimos la salvación a través de esa sangre. Entonces, la fe para ser salvo es la convicción de que ese sacrificio que se hizo hace 2000 y algo de años, que ese sacrificio fue real. Entonces, esa convicción es la que te hace salvo. No es una cuestión de decir, ya soy salvo. No, es una cuestión de tener esa convicción dentro de usted, esa claridad dentro de usted para poder ser salvo. Así también es el escudo. Usted no puede decir, no, ya tengo el escudo y con eso me protejo. No, usted tiene que tener la convicción de esa fe que protege, porque hay fe que salva y hay fe que protege. En este caso, la fe para ser salvo es la fe que salva, y es la cuota inicial por la que usted inicia, por la que usted comienza. Bueno, seguimos. El segundo nivel de fe, el segundo nivel o el segundo piso o el segundo nivel es la fe para ser usado por Dios. La fe para ser usado por Dios, para que el poder de Dios se manifieste en usted, para sanar, para liberar, para hacer milagros. Usted tiene que tener una fe, una convicción de que el poder de Dios es real en su vida. Los discípulos del Señor tenían fe para ser salvos, porque ellos siguieron a Jesús, aceptaron a Jesús cuando Jesús les hizo el llamado, y ellos lo dejaron todo por Jesús y andaban con Jesús. Pero había un problema con los discípulos. Dice la Escritura que un día un hombre llevó a su hijo a donde los discípulos. Llevó a su hijo
a, a ser liberado, a ser sanado, porque tenía problemas de salud, como también pues problemas demoníacos, o que su salud era por infectación de demonios. Eso está ahí en Marcos, en el capítulo 4, desde el versículo 14 en adelante, está toda la historia de ese muchacho que estaba endemoniado. El padre le dijo, le traigo a mi niño, a mi hijo, donde quiera que el espíritu le toma, le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y deja a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. O sea, este señor trajo a su hijo a los discípulos tenían fe para ser salvos y por eso estaban con Jesús. Pero tenían un problema, y es que ellos no tenían fe para ser usados por Dios. Y estos hombres, pues estos 12 discípulos, comenzaron a orar por el muchacho, duraron horas orando por el muchacho y el demonio no lo pudieron sacar, no pudieron sanar, no pudieron liberar a este muchacho. Ellos tenían la seguridad de que eran salvos, pero no tenían la seguridad, la convicción de que el poder de Dios estaba con ellos. Entonces Jesús se enojó con ellos. Cuando el Señor le trae el niño y le dice estos no pudieron, Jesús estaba ahí mismo observando todo, porque a Jesús le gusta que nosotros practiquemos. Jesús no le dijo nada al Señor que le trajo su hijo a los discípulos, porque Jesús quiere que nosotros practiquemos. Pero y Jesús lo estaba viendo cuando ellos estaban bregando con el muchacho, orando para liberarlo. Y Jesús estaba ahí observando, pero no pudieron. Entonces el Señor le trae el niño porque estaba ahí mismo. Y el versículo 19 dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula. Ahora, la pregunta es, incrédulos, ¿por qué incrédulos si ellos dejaron todo y se fueron detrás del maestro? No es incrédulo en lo que tiene que ver con salvación. Las personas sí creen para ser salvos, pero Jesús estaba hablando de incredulidad para que Dios los use. Falta de fe para que Dios los use. O sea, tenían el nivel de salvación, pero no tenían el nivel para ser usados por Dios. Entonces Jesús le dice, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes haciéndole todo si ustedes no crecen en fe en esa área? Entonces Jesús quiere que nosotros crezcamos en fe, que nosotros creamos, tengamos la convicción de que cuando nosotros creemos en Jesús y aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo entra en nosotros. El Espíritu Santo penetra dentro de nosotros y nos unge con poder para sanar, para liberar y otras cantidad de cosas. Entonces, ese es el segundo nivel, fe para ser usado por Dios. Fe de que ese Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros es el que hace maravillas, es el que hace sanidades, es el que hace prodigios. Tiene que tener la convicción de que el Espíritu Santo está dentro de usted. Hay gente que no cree, creen que son salvos, pero no creen que el Espíritu Santo está dentro de ellos, porque necesitan evidencias, y el Espíritu Santo entra es por fe, y la gente necesita evidencias de que el Espíritu Santo está dentro. Entonces comienzan con que yo no tengo el Espíritu Santo porque yo todavía no sé qué, yo todavía no esto, yo todavía esto otro, yo todavía me falta esto y esto aquí y esto allá. Y la gente comienza con dudas porque quieren ver, como Tomás, evidencias y cosas. Y esto es por fe, de que Dios está
contigo y punto. Quiero que observemos el libro de Gálatas un momentico y observemos algo que pasaba con los Gálatas, porque los Gálatas retrocedieron en su fe. En Gálatas capítulo 3, Pablo está enojado con los Gálatas porque habían retrocedido, habían vuelto a la ley, se habían apartado del camino del Señor. Y en el capítulo 3, versículo 1, Pablo les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o recibieron el Espíritu por el oír con fe? Pues sabemos nosotros que, lógicamente, el Espíritu Santo se recibe por oír con fe. Y todos aquellos que están oyendo, y si oyen con fe, usted va a recibir el Espíritu Santo. Aquellos que dudaban que tenían el Espíritu Santo en ellos, el Espíritu va a entrar, va a penetrar y va a comenzar a fluir dentro de ustedes. Y el apóstol Pablo le dice en el versículo 3: tan necios sois, oh Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que nos suministra el Espíritu y hace maravillas, o sea, nos da el Espíritu y hace maravillas entre nosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír con fe? O sea, el que el Espíritu Santo haga maravillas, prodigios, sanidades, liberaciones, milagros a través de nosotros, eso se hace por fe. O sea, ¿qué es la fe? La fe es la convicción que ese Espíritu Santo que no se ve es real. Es la convicción de que ese Espíritu Santo que no se ve está aquí. Entonces la gente comienza a tener unas ideas extrañas y que es que yo ya no hablo en lenguas o yo nunca he hablado en lenguas. Y si el que no habla en lenguas entonces no ha recibido, no lo tiene y no puede sanar y no sé qué. Y hay un solo enredo en esto. Sabemos nosotros que una de las evidencias de el bautismo en el Espíritu es hablar en lenguas, pero hay gente que recibe el Espíritu y no habla en lenguas, porque el mismo apóstol Pablo lo dice. Pablo dice: ¿hablan todos lenguas? No, dice Pablo, no todos hablan lenguas. No todos hablan lenguas. O sea, hay personas que hablan lenguas y otras no. Y hay unas que para poder aparentar que tienen el Espíritu Santo, entonces se ponen a inventar unas lenguas para que la gente crea que tienen el don de lenguas o que tienen el bautismo del Espíritu Santo. Y no es necesario de estas cosas. Esto es una cuestión que es por fe, que usted lo tiene y usted ya tiene el Espíritu Santo y usted es lleno del Espíritu Santo y punto. Entonces, ese es el segundo nivel. El segundo nivel es tener el Espíritu Santo, creer que usted tiene el Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo que usted tiene le faculta para sanar, para liberar, para hacer milagros, para hacer prodigios, para hacer milagros creativos. Entonces eso es fe para ser usado por Dios. Y ese es el segundo nivel en la escala de los niveles de la fe o del edificio de la fe, que es llegar a un varón perfecto. Recuerden que los discípulos iban en una barca y Jesús a propósito los hace subir en la barca y sabe Jesús que venía una tormenta y Jesús los deja para que sean entrados en esa prueba. Pero Jesús quería que ellos hicieran uso de esa fe de hacer milagros y prodigios y reprender el viento y la tempestad
pero no lo hicieron y por eso Jesús se levanta enojado y dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los he de soportar? Cuando Jesús le dijo, ustedes van a llegar al otro lado, y teníamos que creer que íbamos a llegar al otro lado. Entonces, a ellos Jesús le dice generación incrédula es porque le faltaba esa fe de que Dios los podía usar para reprender los vientos y las tempestades. El apóstol Pedro le pregunta, nosotros por qué no pudimos sacar el demonio de ese muchachito. Cuando Pedro ve que Jesús le saca el demonio en un instante, entonces, y Jesús le responde, por vuestra poca fe. O sea, no dice falta de fe, sino poca, porque apenas tenían fe para ser salvos. Y son 7 niveles de fe, o sea que es muy poquito la fe que ellos tenían. Necesitaban el segundo nivel, que es ser usado por Dios. Seguimos en esto de el escudo de la fe, pero estoy dándole un preámbulo para que usted lo pueda entender. El tercer nivel de la fe es el nivel para ser sano, para recibir sanidad, para recibir liberación, para recibir milagros de parte de Dios. Nosotros oramos por todas las personas, nosotros oramos por 100 personas y 40 o 50 personas son sanas, o sea, la mitad, pero las otras no reciben. Y no es por la falla del que está orando, no es falla del ministro, sino es falla de los que están recibiendo, porque nosotros tenemos fe de que Dios nos usa, pero a la gente le falta fe para recibir. Recuerde que muchas de las personas que recibieron sanidad, Jesús le dice, tu fe te ha sanado o tu fe te ha salvado. Jesús dijo en otra ocasión, según como sea tu fe, así recibirás. Así como tú lo has creído, así recibirás. Entonces, la fe influye mucho en lo que tú recibes de Dios. Si usted observa, en el capítulo 2 del libro de Marcos está la historia de el paralítico que metieron por el techo. Esa casa estaba abarrotada de gente, estaba llena de gente, pero solamente una sola persona recibió sanidad y fue este paralítico. Ahora, ¿por qué recibió sanidad? El mismo Jesús dice en el versículo 5, si usted lo observa ahí, capítulo 2 de Marcos, verso 5, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo, toma tu lecho y anda, o tus pecados son perdonados. Yo lo que quiero que usted entienda es que todos estaban ahí, a eso estaba lleno, tanto que el paralítico no pudo entrar, que tuvo que subirse por el techo. Entonces, pero los demás no recibieron, pero este hombre sí recibió. Y Jesús dice que él le vio algo distinto a este hombre, y es que esta gente tenía fe para ser sanados. No solamente el paralítico, sino los que estaban con él, acompañándolo en esa osadía de reventar el techo y bajarlo por ahí. Y Jesús dice, al ver la fe de ellos. Entonces, no toda la gente tiene fe para ser sanado. En el libro de Hechos, de los Hechos, Pablo llega a Listra. Eso está en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, en el versículo 8. Pablo es apedreado en Listra. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, o sea, Pablo, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. En el versículo 9, Hechos 14:9. O sea, Pablo
vio que este hombre tenía fe para ser sanado. No todo el mundo tiene fe para ser sanado. Y había mucha gente ahí escuchando a Pablo, pero este hombre fue el único que oyó hablar a Pablo y tenía fe para ser sanado. Y entonces en el versículo 10 dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. O sea, este hombre tenía fe para ser sanado. Ese es el tercer nivel para recibir del Señor. Eh, Quiero que observemos también cuando Jesús llega a Nazaret. Jesús llega a Nazaret en el libro de Marcos, en el capítulo 6. Jesús llega a Nazaret y dice la palabra que él quiso hacer milagros ahí en su tierra, pero no pudo, en un día de reposo. Llega a la sinagoga y comienza a ministrar y no pudo. Dice la palabra claramente por la incredulidad de ellos. En el versículo 6 dice, versículo 5 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Ningún milagro. Ahora, ¿por qué no pudo hacer ningún milagro si Jesús tenía poder para sanar y para hacer grandes cosas? Dices, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. O sea que Jesús, a pesar de que tenía mucho poder y que tenía fe para sanar y para hacer milagros, Jesús allí no pudo hacer nada porque la gente no tenía fe, o sea, para ser sanado, eran incrédulos en esa área. Entonces, la gente necesita fe para ser sanado. La gente necesita fe para poder recibir milagros del Señor. Ese es el tercer nivel, que es fe para recibir del Señor. Seguimos. Fe para ser próspero. Ese es el cuarto nivel. Fe para ser próspero. Usted sabe que Gallo, Juan le escribe a Gallo, le dice, yo quiero que tú seas prosperado, así como prospera tu alma, y que tengas salud. Juan le escribe a Gallo porque Gallo era un hombre que prosperaba su alma, era un hombre que crecía en santidad, en ayuno, en oración, un hombre que creía que era salvo, pero tenía un problema, y es que no creía que que podía ser próspero. Juan le escribe ahí en su tercera epístola, en el versículo 2, le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eh, Juan, él le escribe porque este hombre progresaba espiritualmente, pero no progresaba materialmente. Y nosotros necesitamos tener fe para prosperar económicamente, para crecer económicamente, para crecer en bendiciones materiales, porque dice yo quiero que sea prosperado en todas las cosas. Y a veces sucede así. En el Señor mucha gente cree que son salvos, creen que pueden sanar, ser usados por Dios, pero son personas que no creen que Dios puede prosperar al cristiano. Es más, hay gente que habla mal de los cristianos que son prosperados, porque ellos no creen ni piensan que un cristiano debe ser próspero. Eh, Estamos en el cuarto nivel. El quinto nivel es fe en las pruebas, fe en las pruebas, fe de que Cristo viene. Parece algo, pues, allí un poquito, pero se necesita fe para creer, para poder irse con el Señor, para poder salvarse, no solamente al inicio, sino después mantener esa fe. El apóstol Pablo
dice que he guardado la fe. O sea, la fe hay que guardarla, no solamente creer de que Jesucristo murió en la cruz por nosotros, sino también creer de que Jesucristo viene por nosotros. En el libro de Tesalonicenses, los tesalonicenses fue una iglesia muy perseguida, dice el apóstol Pablo, que ellos estaban siguiendo los pasos de la iglesia hebrea, la iglesia que había en Jerusalén, que también sufrió muchas persecuciones de los judíos. Y esta iglesia estaba siendo muy perseguida, y es más, mucha gente había muerto por causa de esta persecución. Y por eso el apóstol Pablo les escribe y les dice allá en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13, le dice que no os entristezcáis a causa de los que duermen, porque mucha gente había muerto por causa de esta persecución y la gente entraba en tristeza, en dolor por causa de eso, en desánimo, depresión por causa de eso. Pero entonces Jesús le dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, pues también vendrá, Jesús va a venir. Entonces, Pablo les inculca que no pierdan esa fe de que Jesucristo viene, porque esa fe de que Jesucristo viene es la que nos da esperanza en medio de la prueba, nos da confianza en medio del dolor, de que esas personas que murieron se van a levantar, van a estar con nosotros, de que toda esta prueba de persecución va a pasar y que por mucho que suframos, Jesucristo vendrá por nosotros y este cuerpo, por más golpeado que sea, pues va a ser transformado. Entonces, esa es la fe que nos mantiene en medio de la prueba. Esa es la fe que nos da confianza y seguridad en medio de la prueba. Eh, y está otra fe que es la fe negativa, la fe en personas que creen que Satanás es real, que los demonios son reales, gente que cree que la brujería es real, que la hechicería es real, que las maldiciones son reales. Usted sabe que la fe es la convicción de lo que no se ve. Y no solamente es convicción de las cosas de Dios, sino convicción de lo malo. Ese es uno de los niveles negativos que nosotros tenemos que creerlo, pero también tenemos que creer de que el poder de Dios es real para poder contrarrestar todo eso. Yo no estoy diciendo que Satanás no es real, que la brujería no es real, no, sino que hay gente que está segura y está convencida que la brujería es real, que Satanás es real, que los demonios son reales, que las maldiciones son reales, pero no creen de que Dios es real. Esa es una fe negativa porque no tiene el complemento de que Dios es real. Recuerde que allá en el libro de Job, Job dice que lo que él temía, eso le llegó. Porque la gente que cree en lo negativo, cree que le viene lo negativo, pero lo negativo le llega, porque lo está haciendo real a través de la fe. Eso está allá en el libro de Job, en el capítulo 3, en el versículo 25. O sea, lo que la gente teme, eso le viene. Y hay gente que anda con un temor, con un pavor, con una paranoia de que le vienen los demonios, le viene la brujería, le viene Satanás, que la maldición, que se va a enfermar, que le viene un cáncer, que se va a morir, y todo lo que usted cree, eso malo que usted cree, eso le viene. Esa es una fe inversa, una fe negativa. Ese es un nivel negativo allí que nosotros tenemos que superar a través de el creer de que Dios es real. Entonces, si usted no tiene el escudo de la fe y tiene esto de que usted cree de que todo eso le viene, pues todo eso le va a venir, todo eso le va a llegar. Hay gente que inventan una cantidad de cosas. Hay gente que me consulta y me habla y me dice
que le hicieron brujería y por eso está así, tiene esto y esto otro y esto otro, y me hizo no sé qué para que yo no comiera, me hizo no sé qué para que yo me enfermara, me hizo no sé qué para que... O sea, las personas tienen una convicción, una seguridad de que los brujos le están haciendo esto y esto y esto otro y esto otro y esto otro, y todo lo que le viene y le sucede, los problemas de salud, los problemas económicos, los problemas familiares, dice, entonces la persona asegura de que todos esos problemas familiares y de esos problemas de salud son por causa de los demonios, de la brujería, de los brujos, del diablo, de las maldiciones, de los altares, y la persona tiene esa convicción. Y hay mucha gente que ha muerto por enfermedades que no han sido atendidas, por causa de estar creyendo que era brujería y resulta que era una enfermedad, y cuando ya vienen a atender esa enfermedad, pues ya la enfermedad ha crecido y ha avanzado demasiado y ya no puede ser tratada por los médicos. Cosa que se hubiera podido evitar si primeramente van del médico y la persona se hace atender. Entonces, son personas que todos los dardos del enemigo le entran porque ellas creen que le va a llegar y creen que va a venir. Nosotros a veces cuando estamos en pruebas y en dificultades, pues estamos vulnerables y el enemigo ataca la mente. Pero nosotros tenemos que sacar a relucir esa fe que hay en nosotros. Entonces, el nivel séptimo, que es el que Dios quiere que nosotros tengamos, esos 7 niveles de fe, lo que Dios quiere que nosotros creamos es que tenemos un escudo. Le hago este preámbulo de todo lo que es la fe para que usted pueda entender que esto es una convicción. Esto no es una cuestión de que cojo el escudo, lo cojo ahora en mi mano y me protejo. No, esto es una cuestión de convicción. Porque la fe para ser próspero, la fe para ser próspero dice, es la certeza de lo que se espera. O sea, es la certeza de que esa bendición me viene, es la certeza de que esas bendiciones económicas, materiales me vienen. El creer que Jesús viene por la iglesia es la certeza de lo que se espera. O sea, es una convicción de que yo espero a Cristo y Cristo viene. Y así también la gente que cree en lo negativo es la certeza de lo que se espera. La persona tiene la certeza de que lo malo le viene y lo malo le llega. Hay gente que lo confiesa, que le va a venir. Por eso dice allá Proverbios capítulo 6, versículo 2, que las personas se enlazan con sus propias palabras. Y has quedado preso por los dichos de tu boca. O sea, la misma palabra que usted confiesa, pues lógicamente eso le viene, porque por la fe hablamos. Por fe hablamos, dice el apóstol Pablo, creí, por tanto hablé. O sea, tú hablas lo que tú crees. Entonces tú crees que te viene lo malo y tú lo confiesas. Y lo malo te viene. Eso es evidente. Eso es una cosa que es efectiva. Te confiesa lo malo que le va a venir y lo malo le viene. Como también aquellos que confiesan lo bueno y lo bueno le viene, la sanidad, las bendiciones y todas estas cosas. Entonces, así como la fe para prosperar es la certeza de lo que se espera, la fe para ser protegidos por Dios es la convicción de lo que no se ve. Por eso dice el apóstol Pablo, la fe es la certeza de lo que se espera y también es la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo así? ¿Qué es tener el escudo de la fe? El escudo de la fe es tener la convicción de que ese Dios que no se ve es real. Dios le dice a Abraham en el capítulo 15, en el versículo 1, le dice, no temas, yo soy tu escudo, no temas. Porque hay muchos temores, me van a atacar, el diablo me va a atacar, van a haber represalias de los demonios,
y me van a mandar dardos y no sé qué, y ahora esto, venganza de los demonios. O sea, la gente anda con eso en la mente y eso le viene. Pero dice el Señor, no temas, yo soy tu escudo. Génesis 15, versículo 1. No temas, yo soy tu escudo. David decía, Jehová es escudo alrededor de mí. O sea, es creer que ese Dios que no se ve es real. Esa es la convicción de lo que no se ve. Ese es un escudo de que yo soy amado por Dios, que yo soy hijo de Dios, que Dios me protege, que Dios me cuida. El Salmo, vamos a analizar algo. Vamos a analizar ese Salmo 121 del apóstol, perdón, de David. Ese Salmo 121, vamos a analizarlo. David dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, David tiene una seguridad de que Dios es real, de que Dios está con él, de que Dios lo socorre. Dice, no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. O sea, David dice, Jehová me guarda, y él nunca se duerme. Él tiene esa convicción, es una seguridad de que Dios está contigo. Dice la palabra, y Dios estaba con David. Dice el versículo 4, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que me guarda. Dice el versículo 5, Jehová es mi guardador. Allí dice, en el Salmo dice, tu guardador. Pero usted, eso es para usted. Dice, Jehová es mi guardador. Jehová es mi sombra a mi mano derecha. O sea, usted puede despegar su sombra de su cuerpo. Usted puede correr y dejar su sombra atrás. No, no, dice Jehová es mi sombra a mi mano derecha. Quiere decir que a donde voy Él está ahí pegadito al lado. Dice, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal. Dice allí, Jehová guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Usted tiene que tener esa convicción de que Dios está con usted, de que Dios lo guarda y que Dios es real. Usted tiene que creer que los ángeles son reales. Dice, es la convicción de lo que no se ve, de que esos ángeles que no se ven son reales. Jesucristo decía, si yo quiero, yo pido una legión de ángeles que me cuide, que me defienda. No lo hago porque, o sea, Jesucristo tenía una claridad, una seguridad de que los ángeles son reales. Hay gente que por su doctrina y por su teología defienden de que los ángeles no existen y que los ángeles no sé qué, que los ángeles no pueden cuidarte. Allá usted con su teología. Pero para mí los ángeles están a mi lado, me protegen, me cuidan y me ayudan a guerrear. Porque el mismo David decía, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo creo esa palabra. Allá usted su teología ahí de que no cree que los ángeles están con usted. Pero para mí sí. Para mí sí. Jesucristo dijo, no te metas con esos pequeños porque sus ángeles miran el rostro del Señor cada día. O sea, llegan a la presencia del Señor. Sus ángeles. También dice la palabra que cuando Jesús estaba siendo tentado, los ángeles estaban ahí fortaleciéndole. Entonces, para mí los ángeles son reales. Para mí los ángeles cuidan, protegen. Un ángel del Señor mató a Herodes. Y yo sé que los ángeles que yo tengo pueden hasta matar personas que quieran atentar contra mí. Para mí eso es real, los ángeles son reales. Los ángeles sacaron de la cárcel a Pedro y los ángeles me pueden ayudar a mí a reventar cadenas, así como reventaron las cadenas en Pedro. Los ángeles pueden reventar cadenas reales, no cadenas espirituales, cadenas reales. Los ángeles pueden abrir puertas, abrir rejas. Los ángeles, no rejas espirituales, rejas reales, porque las rejas donde estaba Pedro eran reales. Entonces, para mí los ángeles son reales. Los ángeles me cuidan, me protegen.
el creer, tener la convicción de que Dios es real, de que los ángeles son reales, eso es la convicción de lo que no se ve. Eso es un, ese es un escudo. Ese es un escudo para nosotros. De que Dios está conmigo, de que Dios pelea por mí, de que Dios me defiende. Eso es un escudo. De que Dios no permite que el enemigo me toque sin su permiso. Eso es un escudo. Eso es un escudo. Creer de que Satanás no puede tocarme sin el permiso de Dios. Pero hay gente que cree que Satanás lo puede atacar sin el permiso de Dios y lo ataca porque eso es una paranoia que me va a atacar, que viene, que no sé qué, que se metió, que está aquí, y la gente lo cree. Y entonces Satanás le viene y lo ataca. Hay gente que constantemente dicen, el enemigo me cogió, el enemigo me hizo, el enemigo no sé qué, el enemigo no sé cuándo. Y andan hablando que el diablo les hizo, los destruyó, los agarró, los tocó, los tiró, los arruinó. Oye, ¿y esa gente cómo confiesa que el diablo anda atrás de ellos? Si tú lo crees, te viene. Si tú lo crees, eso es real. Y el diablo te va a atacar. Usted tiene que confesar, tiene que querer y tener la convicción. Por eso es que yo le digo que esto no es cuestión de decir con que cojo el escudo de la fe. No, eso es una cosa que hay que creerla. Porque el diablo ataca con argumentos en su mente. Tiene que derribar argumentos, como dice la palabra. Derribando argumentos. Derribando argumentos en nuestra mente. Porque el diablo ataca es con argumentos. Entonces, esa es una cuestión de convicción para poder usted derribar esos argumentos que vienen a su mente por de parte del diablo. Eso está ya en segunda de Corintios, en el capítulo 10, verso 5, que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento, porque es que hay personas que tienen un dolorcito y ya enseguida el diablo le mete argumentos en su mente y le dice, eso es cáncer. Y la persona, ay, ese cáncer y tal, y esto otro. Y entonces son argumentos que el diablo ha metido ahí en su mente. Y eso hay que llevarlo cautivo, ese pensamiento hay que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Hay que derribar argumentos, derribar todo eso. Y eso se derriba, es con la convicción que hay en las promesas y la convicción de que Dios es real. Mire, acá en el libro de Santiago, yo quiero mostrarte algo allí, en el capítulo 4, en el verso 7, que dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo se resiste al diablo? O sea, ¿cómo lo resisto yo? Esto es una cuestión de fe. ¿Cómo lo resisto yo? Dice el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, en el capítulo 5. Dice en el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual lo resistimos firmes en la fe. O sea, la única manera de tú detener todas las acechanzas del diablo es a través de la fe. Él lanza palabras, lanza argumentos, dice cosas, te mete pensamientos, pero nosotros siempre, siempre con la convicción, Dios está conmigo, yo soy un siervo de Dios, yo pertenezco al reino, yo pertenezco al que te botó del cielo, yo no voy a permitir que tú me ataques, tú no me puedes atacar porque tengo protección de Dios. Dice la palabra, escuche bien esto, dice la palabra que yo tengo un cerco a mi alrededor, que tú no puedes atravesar sin el permiso de él. Hacerle entender y que usted entiende, tenga la convicción de que usted tiene un escudo alrededor, que usted tiene un cerco a su alrededor. Si usted pierde esa fe, esa seguridad de que Dios está con usted, de que Dios lo defiende, los ángeles te defienden. Mire, hay una cantidad de ataques que los ángeles te han defendido y tú no te has dado cuenta.
una cantidad de dardos, de brujerías, de hechicería, de demonios que los ángeles han destruido y tú ni siquiera te has dado cuenta, porque como tú no lo ves, pero Dios está contigo y Dios te protege. Mira, el diablo lo único que le interesa de ti es tu fe. Voy a volver a hablarlo, voy a volver a decirlo. Para el diablo lo más importante en un cristiano es su fe, es lo más importante. Tú puedes estar pasando por enfermedades, por escasez, por lo que sea, pero si tú tienes fe, tú sales victorioso. Fe de que esto va a pasar, de que Dios está contigo, de que esto es pasajero, de que esta es una prueba transitoria, de que Dios está contigo, de que Dios te ama, de que Dios te va a bendecir, te va a prosperar, en fin, que Dios te va a sanar. Cuando tú tienes esa fe, el diablo se siente maniatado, no puede contra ti. Voy a mostrarte algo que hay acá en el libro de Lucas, en el capítulo 22, verso 31. Quiero mostrarte algo aquí que hay aquí en ese pasaje, en donde el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, perdón, fue pedido por Satanás. Fue donde Dios, Satanás fue donde Dios y le dijo que le cediera a Pedro para ser zarandeado como a trigo. Y Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. No dice me ha pedido, porque no fue a él, sino al Padre. Dice, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y dice Jesús, pero yo he rogado por ti, ¿de qué? ¿De que no entres en prueba? No. Jesús dice, yo he rogado por ti es que tu fe, esa fe de que Dios está contigo, de que el diablo no va a poder contigo, de que el diablo no te puede destruir, de que el Espíritu Santo está contigo, de que tú tienes poder, de que los ángeles están contigo, que esa fe no falte en medio de la prueba. Mire, ¿qué estaba luchando Satanás ahí? ¿Cuál era el meollo del asunto? La fe. Jesucristo estaba orando por él, por su fe, y Satanás estaba atacando para que perdiera su fe. O sea, el centro del pleito de Satanás es la fe del cristiano. Él ataca, es la fe del cristiano. Las palabras de Satanás, los ataques de Satanás, todos están enfocados a que la persona tenga miedo y pierda la fe. De que la persona tenga miedo y pierda la fe. Eso es lo que Satanás anda buscando. Y eso es lo que Satanás trata. Entonces, amados, lo más importante en un cristiano es su fe. Lo más importante en un cristiano es su fe. Esa fe de que Dios te protege, de que Dios está contigo. Y esa fe de protección es la fe que te guarda, te protege, es el escudo que te protege y te guarda de los ataques del enemigo. Por eso es que dice la palabra, tome el escudo de la fe, que con ese escudo de fe usted puede apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tome el escudo de la fe, porque todos los dardos de fuego del maligno usted los puede apagar a través de esa fe. Entonces no es una cuestión de que cojo el escudo de la fe y ya con eso me protejo. No, si usted no tiene la convicción en su mente, en su espíritu, en su ser, si usted no tiene la convicción de que Dios es real, de que los ángeles son reales, de que el Espíritu Santo que no se ve es real, que esa autoridad que Dios te ha dado es real, que ese cerco de protección que tienes a tu alrededor es real. Si usted no tiene esa convicción, eso claro, usted puede decir 1000 veces con que cojo el escudo de la fe, que el diablo te vuelve papillas.
El diablo te vuelve puré, porque eso no es cuestión de eso, sino que eso tiene que estar claro en nuestro ser. Tiene que haber una convicción clara en nuestro ser. Mis amados, el escudo de la fe, llénate de la palabra. ¿Cómo tenemos fe? ¿Cómo obtenemos fe? Una pregunta que estoy sintiendo en el espíritu que usted la está haciendo. ¿Cómo crezco en fe? ¿Cómo crezco? ¿Cómo crece mi fe? Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, acrecenta nuestra fe. ¿Cómo crece la fe? Mire, la fe viene por el oír. Cuando usted escucha prédicas, como está haciendo hoy, que está escuchando la mía, cuando usted escucha prédicas, cuando usted va a su iglesia y escucha la palabra, cuando usted se reúne con personas con sabiduría de la palabra a escucharlos, la fe viene por el oír. Pero no solamente viene por el oír, sino que también viene por leer la palabra. Cuando usted lee la palabra y usted ve las promesas que dice allí, que dice el Señor que Job tenía un cerco, y no solamente Job tenía ese cerco, todos nosotros tenemos ese cerco. Dice que los ángeles todos lo tenemos, no solamente David, los ángeles andaban alrededor de él, alrededor nuestro también están. Que los ángeles sacan de la cárcel a Pedro, a nosotros también. Que el Espíritu Santo está con nosotros, sí, está con nosotros y está dentro de nosotros. Dice la palabra allá en Juan 14, versículo 16, 15 y 16, 14 al 16, dice que el Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros, o sea, está con nosotros quiere decir alrededor y en nosotros quiere decir dentro. Entonces, usted tiene que creerlo, tiene que tener la convicción. Entonces, cuando usted lee y ve esas promesas y las cree, entonces el escudo se hace real. La fe crece. A medida que usted escucha las promesas y las cree, la fe crece. La fe viene para aquellos que están en el espíritu, aquellos que están sedientos de la palabra. Quiero decirte, la fe viene por el rema. O sea, cada vez que la palabra se te revela, cada vez que tú lees, o sea, el logo no hace acrecentar la fe. El logo lo que hace es que te hace acrecentar el conocimiento, tu teología, el logo. Hay gente que está llena de logo, o sea, de letra, pero lo que te acrecenta la fe no es el logo, lo que te acrecenta la fe es el rema, o sea, la palabra revelada. Cuando tú lees la palabra y se te revelan cosas que tú antes no entendías, cuando te sales de la historia y te profundizas en el espíritu, entonces ahí es donde ese rema te trae a ti revelación y la fe crece. Un ejemplo, yo una vez estaba leyendo Marcos capítulo 16, donde dice y estas señales seguirán a los que creen. Yo había leído eso teológicamente muchas veces, como historia, como logo, pero un día el Señor me revela y me dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y se me reveló eso. Hubo un rema allí donde la palabra se me abrió de tal manera, donde Dios me decía, ¿tú crees? ¿Tú crees en Jesús? Y es claro. Entonces me dice el Señor, entonces estas señales de sanar y sacar demonios te seguirán a ti. Y el Señor, ¿por qué? Porque aquí dice, estas señales seguirán a los que creen. Y si tú crees, esas señales son tuyas. Y yo estaba esperando que un predicador llegara, me impusiera las manos y me dijera, tú vas a ser usado por Dios. Y el Señor me dice, no, tú puedes ser usado simplemente por haber creído en Jesús.
Ya tú tienes ese pasaporte para sanar y para liberar. Y comencé a partir de ahí a orar por los enfermos. Los primeros no se sanaron, pero después más adelante se fueron sanando. Y comencé a orar por los endemoniados y se fueron sanando porque yo ese día se me reveló y creí que yo tenía esas señales de sanar y de liberar. Cuando se te revela, cuando se te revela, es que la fe viene, crece y comienzas a caminar en un nivel superior. Mis amados, ha estado larga la charla de hoy, pero bueno, necesitábamos hablar de todas estas cosas. Yo sé que usted se goza escuchando, usted se goza porque usted aprende. Yo sé que no le cansa, porque yo sé que usted va aprendiendo a medida que vamos hablando. El escudo de la fe, a través de la convicción de que Dios está contigo, de que los ángeles están contigo, de que el Espíritu Santo que no se ve es real y de que Jesucristo está orando por ti. ¿Sabías eso? Jesucristo está pendiente de ti y está orando por ti. Escucha bien esto. Jesucristo ora por ti todos los días. Tú que estás en prueba, Jesucristo dice, y yo oro por ti para que tu fe no falte. Jesucristo está orando por ti constantemente. Créelo, que se te revele y que el escudo de la fe se haga real en tu vida, para que tú puedas sacar argumentos de tus labios y decirle, tú no me puedes tocar, diablo, porque él dice, te voy a destruir, tú no me puedes tocar. ¿Por qué? Tengo un escudo alrededor de mí, tengo un escudo, tú no puedes atravesar eso sin el permiso de Dios y él no te lo va a permitir porque él me ama. Y yo le sirvo a él y yo necesito que él me siga protegiendo porque necesito destruir muchas obras del diablo. Mi amado, te deseo un resto de día feliz. No te olvides suscribirte. No te olvides suscribirte para que sigas recibiendo nuestros videos. Dios te continúe bendiciendo.